Estamos celebrando la memoria de alguien que a todos nosotros nos debe ser muy familiar, el Papa Juan Pablo II. No sé si ustedes tienen la misma experiencia que yo, pero cuando yo era un jovencito, los santos eran personas de hacía siglos, eran reyes de la Edad Media, monjes y monjas metidos en monasterios allá por Egipto o en tal montaña. Los santos eran que no eran como yo. Yo era un ser humano, soy un ser humano, los santos eran muy. Bueno, uno que vino a cambiar en nuestros días esa percepción fue Juan Pablo II, uno de los papas que más canonizó, como decimos en la Iglesia Católica, quiere decir poner en el canon. El canon es algo que no cambia después de que uno añade algún nombre, se queda así para siempre. Y Juan Pablo II fue uno de estos que más canonizó a personas como nosotros. Y algunos inclusive le criticaron. No, está siendo un poco baladí esto de ser proclamado santo. Todo lo contrario. Juan Pablo II fue este Papa nuestro que puso la santidad en el contexto real de la historia de un ser humano, de un hombre o de una mujer. ¿Quién es un santo? Un hombre, una mujer, pecador como cualquier otro, que ha expresado en grado superlativo, en grado muy alto, lo que esa persona considera de Dios. Se ha consagrado a Dios en su vida. Juan Pablo II nos vino a decir que un santo es el barrendero de la esquina, el bodeguero que le vamos a comprar una botella de Coca-Cola todos los días. Esa persona también puede ser un santo y debe ser proclamado así. Nos quiso decir Juan Pablo II que usted y yo pudiéramos llegar a la gloria de ser proclamado en la Iglesia Católica un santo más. Y usted dirá, yo es difícil que llegue a santo, porque he cometido muchos pecados en mi vida y todavía soy medio demonio. Si usted es como yo, bienvenido. Usted es uno de los candidatos, una de las candidatas a la santidad en la Iglesia Católica, de acuerdo al pensamiento que tuvo este gran Papa nuestro, Juan Pablo II. Juan Pablo II no fue un hombre que no tuvo controversia. Primero elegido después de una gran sucesión de papas que solamente fueron romanos, desde el año 400 y tanto hasta el 1900 y tantos, no hubieron papas que no fueran romanos. El último, antes de Juan Pablo II, que no había nacido en Italia ni en Roma, fue Adriano IV, muy lejos atrás. Y la gente también había perdido el sentido de que, ¿qué es un papa? Un obispo elegido entre los demás obispos para presidir la Iglesia Católica en nombre de Jesucristo. Sucesor de Pedro sobre la Iglesia, que pudiera ser cualquier persona, cualquier bautizado, que era la condición que había hasta Juan Pablo II. Ahora bien, después de ser elegido pontífice, empezaron críticas. No, tú sabes lo que es tener un polaco como pastor de la Iglesia. Inclusive los cristianos católicos de la ciudad de Roma al principio tuvieron medio que vamos a ver cómo este polaco se comporta, porque llegaron a pensar que solamente se podía ser pontífice si uno era romano, si uno había nacido en la nobleza romana. Juan Pablo II también fue muy criticado, y ustedes se acordarán, porque fue un papa peregrino. No se quedó solamente en el Vaticano, fue a todo el mundo a predicar el Evangelio. Y tenía como costumbre, si bien ustedes se acuerdan, que en cuanto llegaba a una nación a visitar y bajaba del avión,
lo primero que hacía era besar el piso de aquella tierra, enseñándonos de esa manera que la santidad no solamente está en Roma, no solamente es Jerusalén, no solamente es el recinto de una iglesia católica. No, la santidad está en las calles de cualquier nación, en los templos de cualquier religión se puede rezar a Dios. Y tenemos que tenernos como hermanos y hermanas. Eso fue muy significativo en el pontificado de este hermano nuestro, Juan Pablo II, nacido Karol José Wojtyła. Eso también fue una gran enseñanza para todos nosotros. Dios no solamente está en un lugar que nosotros creamos que es sagrado. No, Dios se encuentra en las calles, en las escuelas, en los supermercados. Usted va a caminar por la ciudad y entra a un cine, allí también está Dios. Muy de acuerdo a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo, nos dijo el Señor. ¿Cómo es para usted esta experiencia? ¿Cuál ha sido su experiencia teniendo que ver de alguna manera con este hermano nuestro, un polaco, en el medio del siglo XX, que fue elegido pontífice para regir la iglesia? Viendo cómo actuaba Juan Pablo II, su humildad y su cercanía a los seres humanos, uno de los primeros papas que tocaba a las personas, que caminaba entre nosotros, como lo hizo el Señor. No quiero decir que los que vinieron antes que Él fueran o distintos o malos o que no guiaron bien la iglesia. No, fueron también hombres de su época. Pero Juan Pablo II nos mostró la cercanía de Jesucristo, inclusive dentro de las controversias. Y ahí empata un poco con esta lectura que acabamos de escuchar del Evangelio de Lucas. No he venido a traer la paz, he venido a traer la división. ¿Cómo usted interpreta esto? ¿Ha experimentado usted esa división en el seno de su familia? No sé ustedes, pero yo tengo esa experiencia muy viva en mi propia familia. Cuando yo vine a los Estados Unidos, que aún no era sacerdote, me dieron la posibilidad de bautizar el arzobispo de la ciudad de Miami, perdón, a una sobrina mía. Esa sobrina mía creció, se enamoró, pero se enamoró de un hombre que había sido casado anteriormente en la Iglesia Católica y no tienen todavía la declaración de nulidad de ese primer matrimonio de él, no de mi sobrina, de él. Y por lo tanto, canónicamente, según los cánones de la Iglesia que no podemos cambiar, no se puede cambiar porque sí, ellos no pudieron contraer nupcias en un ritual católico en una iglesia católica. Mi sobrina y su esposo, que es muy buen muchacho, ellos se han convertido en bautistas porque ella no puede practicar la fe católica de acuerdo al esplendor de entrar por una iglesia vestida de blanco, con las campanas y las flores. Y hoy por hoy, mi sobrina, a quien yo bauticé, se declara no católica. Y a mí me da gracia, porque ella tiene la ilusión, oh tío, yo te quiero llevar a la iglesia bautista para que tú conozcas de verdad a Jesucristo. Y yo le dije, hija mía, yo conozco a Jesucristo desde que era un niño. Y este que tú tienes de tío se va a morir siendo católico. Así que quítate de la cabeza que yo voy a encontrar a Jesucristo en otro lugar que no sea la iglesia católica. Y eso ha traído división en mi familia. Yo me alegro de que ella sea bautista. ¿Saben por qué? Porque ahora va todos los domingos a la iglesia. Da catequesis
lo que nosotros llamamos catequesis, educación cristiana, a jóvenes en la Iglesia Bautista. Y cuando ella era católica, nada más que se fijaba en el vestido blanco, las campanas al vuelo, las velas y las flores en mi boda. Y como no lo pudo tener, por eso se fue de la Iglesia Católica. Yo le doy gracias a Dios porque ella sea una buena bautista. Porque antes de ser una mala católica, mejor que sea una buena atea. Antes de ser un mal católico, es bueno que sea uno que no va a ninguna iglesia ni cree en ningún Dios, pero que sea buena persona. Eso también nos lo demostró Juan Pablo II, que no tuvo a menos reunirse con personas de diferentes credos en su fe religiosa, que los reunió en la ciudad de Asís por muchos años para vernos y rezar juntos, inclusive cuando teníamos diferente visión de la divinidad. ¿Tiene usted en su vida, ha tenido en su vida alguna de estas experiencias de ruptura con un familiar o un amigo de usted que no es católico o dice ahora no ser católico? A mí con mi sobrina, una de las discusiones que tuvimos es que yo le dije, a mí me da gracia que después de tú venir de una iglesia católica, de haber sido católica toda tu vida de niña y de joven, por una ley fundamental dentro de la Iglesia Católica, que es no volver a casar a un ya casado, que eso es lo que es, sin tener la declaración de nulidad, entonces te pongas brava con la Iglesia Católica y te marches. Bueno, el Señor no nos prometió a ninguno de nosotros que nos iba a hacer fácil. Todo lo contrario, al menos desde San Lucas nos ha dicho que no ha venido a traer mucha paz sobre la tierra, que ha venido a traer división. Y a veces eso nosotros no lo tomamos en cuenta. A usted, mi hermana y mi hermano, Dios le llama a la santidad. Aunque usted recoja basura de la calle todos los días, usted está llamado a ser un santo, a ser una santa. Y eso a veces trae división, porque puede ser que tenga un hijo o una hija, tú vas a la iglesia, papi, sí, pero tú te tomas una cerveza de vez en cuando. Bueno, pues por tomarse una cerveza usted no es mala persona. Algunos de nosotros que hemos sido influenciados hasta cierto punto por doctrinas que no son católicas, él toma una cerveza, seguro que está apartado de Dios. No, ella se pinta de rojo el pelo, eso no es bueno para una católica. No, ella se pone un vestido muy cortico, enseña las rodillas. Bueno, pues es católico cuando usted está en un bar tomándose una cerveza con un amigo, en un cine mirando una película con otra persona, o simplemente se sienta en un parque a hablar con el ateo de la esquina. Porque usted no es mejor que la que se pinta de rojo, usted no es mejor que el ateo que no cree en Dios, usted no es mejor simplemente por haber aceptado a Jesucristo en la Iglesia Católica. Usted es uno igual que los demás. Y a veces tenemos estas doctrinas de iglesias no católicas o de religiones extrañas al cristianismo que por ser de la Iglesia Católica, oler el humo del incienso y encender velas, por eso somos mejores que los demás. No, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nos enseñó que se puede ser un papa y caminar entre los pobres de la calle, encantado de la vida. Y no por eso se deja de ser papa ni de ser católico. Todo lo contrario. Actuamos como actuó Jesucristo, que caminó entre pobres y pecadores, comió con ellos en cenas y fue criticado inclusive por sus mismos discípulos. ¿Cómo es usted?
no ha tenido controversia ninguna en su vida. ¿No hay alguien en su familia del cual usted medio que se avergüenza? Oh, eso también yo lo he tenido. Tengo en mi familia, aunque ya murieron todos ellos, menos mi cuñado, pero un hermano de mi cuñado mató a su mujer. Y él se creía que lo había hecho por dignidad. Ella me engañó, por eso la tuve que matar. Otro chiflado más de los que pueden existir en esta tierra. Y creía que por la dignidad él tenía derecho a quitarle la vida a otra persona. Si usted ha tenido o tiene, hermano o hermana mía, alguna de estas dificultades, alguna de estas divisiones que existen en el mundo, no se sienta abochornado. Todo lo contrario, usted es uno más de los cristianos que tiene la posibilidad, el llamado divino a ser santo, a comportarse como hijo o hija de Dios. Que el Señor así nos lo haga ver y podamos vivir en tranquilidad de espíritu nuestra propia religiosidad sin aceptar ni pensar que somos menos que otros. Eso también ocurre entre algunos cristianos católicos. Usted se sabe 400 versículos que lo aprendió de memoria de la Biblia. Y yo ni siquiera he leído la Biblia porque soy analfabeto. Entonces yo soy menos que usted. Usted es más santo que yo. No se lo crean, porque ese cuento no es verdad. Yo, siendo sacerdote, celebrando los sagrados misterios, no soy mejor que usted. Y el otro, porque lleve la Biblia debajo del brazo, diga 3 o 4 versículos de la Biblia, no es mejor que usted. Piénselo, téngalo presente y tenga muy presente que usted tiene la dignidad de ser cristiano en la Iglesia Católica, siguiendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos lo enseñó San Juan Pablo II, un polaco que llegó por obra y gracia del Espíritu Santo a dirigir la Iglesia Católica por 26 años como sumo pontífice, y fue un hombre que se acercaba a cualquier otra persona en la calle. Que el Señor así nos lo haga ver y nosotros comportarnos de acuerdo a esa enseñanza.